estamos llamando en tu calidad de director del Banco Atlas, porque de los creadores de Banco Atlas dirigió el crimen organizado con cabeza branca. A Banco Atlas llevó todo el dinero luego de Conmebol. Ahora llega Banco Atlas, no construyó el hospital para el cáncer, se robó 100 millones de dólares y desaparecieron y corrieron todo. Entonces, como se está confundiendo mucho la opinión pública y lo que más me preocupa es la violencia que se ha generado detrás. Diego Marini recién me decía, después del exabrupto de ayer, muchos de nosotros estamos teniendo y viendo y pasando por violencia. ¿Qué es lo que se suele destapar cuando hay cuestiones poco claras y poco precisas? Así que quiero hacerte preguntas, don Juanca, como para que entienda cualquier persona. IPS ha dado un fideicomiso al Banco Atlas, tengo entendido que en el año 2017. ¿Es correcta la información? Así mismo. El fideicomiso, mira que yo soy malo para las fechas, pero fue en el año 2017, creo que el año en que se firmó el fideicomiso. Fue una larga negociación durante todo el año y se firmó en el 2017. Estamos hablando de que el fideicomiso se firmó ya durante el gobierno del señor Horacio Cartes, porque el señor Cartes estuvo hasta agosto del 2018. El fideicomiso se firmó durante su gobierno. Correcto. Y ese fideicomiso pudo constituirse gracias a la promulgación de una ley que creo que se promulgó en el año 2015, 2014, 2015, no estoy muy seguro, que permitía hacer esta figura. Y lo que decía la ley era de que se podrían constituir fideicomisos y que el fondo de pensiones podría utilizar hasta el 40% de los rendimientos que tuvo en el ejercicio anterior para hacer ese tipo de inversiones. Así que la ley lo que hacía era, le permitía al fondo de pensiones, a la jubilación, prestarle al fondo de salud. Se nos va, director, no sé si se puede quedar en un lugar donde tengamos señal. Probablemente usted se movió, hay mucho concreto. A ver si le pueden volver a llamar, por favor. Estamos hablando con el director de Banco Atlas, el señor Juan Carlos Martín, y queremos entender bien. Si ustedes, los oyentes, tienen alguna pregunta que quieran que formule, nosotros con mucho gusto. Nosotros somos los más interesados en que sea transparente y se dejen de contar tantas mentiras. Aquella gente que sabe lo que es un fideicomiso, porque si ustedes se percatan, una de las cosas que ayer preguntaban los medios del señor Cartes es, le preguntaban al presidente IPS tratando de llevar convenientemente a ese terreno, a ver si se dejó de construir un hospital. Y quiero contarles que los administradores de un fideicomiso, los que mueven la plata y los que deciden si qué se va a construir o qué no se va a construir, son los funcionarios de IPS, empezando por el presidente del IPS, que en ese momento era durante el gobierno del mismísimo señor Cartes. Don Juan Carlos, recuperamos nuevamente la comunicación. ¿Me está escuchando? Ahora te escucho más. Bueno. Entonces, quiero empezar por esto, ya dejando en claro, y ahora voy a lo segundo. Iván, Pablo, Fede, si tienen dudas, preguntas, les escuchamos también. Vamos a lo segundo. ¿Qué es lo que están repitiendo? Que el dinero se metió para un fideicomiso y que no generaba ningún tipo de ganancia para el Estado paraguayo y que se regaló prácticamente 100 millones de dólares a Banco Atlas. Le escucho, director. Eso es incorrecto. Primeramente, la primera pregunta, todos los fondos que el IPS tenía o tuvo en el Banco Atlas en los últimos 10 años, y yo tengo la información en los sistemas, digamos, siempre tuvieron un rendimiento y estaban de acuerdo al movimiento de la tasa de interés de la política monetaria. Así que nunca hubo depósitos en Banco Atlas que no hayan generado un interés. Primera afirmación. La segunda afirmación es de que
El fondo fiduciario no es que alguien trajo alguna vez los 100 millones de dólares, los dejó en el banco y se fue y no vino más. No es así. Se generó el fondo fiduciario para pagar estas obras que iba haciendo el IPS, y en la medida de las necesidades financieras que tenía el Fondo de Salud, es donde ellos emitían los títulos de deuda, el fondo de pensiones los compraba, depositaba los fondos y en muy corto plazo se pagaban las obras, los certificados de obras que el IPS nos autorizaba. Hay que entender que el fiduciario es un mandatario, perdón si confundo los conceptos jurídicos, pero nosotros en el banco recibimos un mandato del IPS y tenemos que cumplir ese mandato. Los que nos decían ellos eran: paguen estos certificados de obras debidamente autorizados por todo el mundo y en todos los casos, incluyendo la firma del presidente del IPS, que se referían a la construcción de nuevas obras y también al mantenimiento de aquellos institutos que requerían seguramente alguna reparación, porque las necesidades de infraestructura del IPS son inmensas. Entonces, esa es la función que cumplía el fiduciario en ese momento. Presidente, iba a decir director, otra consulta que quiero hacer, y es relacionada con esto. Lo que usted dice es: nosotros teníamos el dinero que IPS nos confirió, se nos confirió después de que se sacara una ley que se sacó durante el gobierno de Cartes, y de hecho se le da vía esa ley, se decide la aplicación de esos fondos. Acaba usted de decir algo importante que quiero que explique mejor. Correcto. El dinero que IPS iba pidiendo, usted dice, llevaba la firma de todos los funcionarios de IPS, incluyendo el del mismísimo presidente del IPS. O sea, cada vez que les pedían plata del fideicomiso que tenían aplicado en Atlas, venía la firma de los funcionarios del IPS que le decían: vamos a usar ahora para esto, vamos a usar para lo otro. ¿Es así, director? Así mismo. Y preciso. Primero salió la ley que le permitió al IPS hacer esta transacción. Posteriormente se firmó el contrato se firmó el contrato de fideicomiso. Posteriormente se empezó a ejecutar el contrato de fideicomiso, donde el fondo de pensiones proveía el dinero en calidad de préstamo para el fondo de salud, y el IPS, en su rol de fondo de salud, nos autorizaba a pagar los certificados de obras de las obras que iban construyendo. Es muy importante, Mabel, decir esto. La relación que tenemos nosotros con el IPS es un contrato de fideicomiso. En ese contrato se establece claramente cuál va a ser el procedimiento de pago. Las órdenes de pago tenían que venir firmadas por 5 o 6 funcionarios, entre ellos, lo que me acuerdo, el director financiero y el presidente del IPS, que eran las dos máximas autoridades del ente, y también por otras personas como son los fiscales de obra, los gerentes de mantenimiento y los gerentes de infraestructura, una cosa así. Lo que sí que eran como 5 firmas que traían cada uno de los certificados de obra que el banco pagaba, cumpliendo un mandato que recibía. O sea, es como que yo deposite dinero en el Banco de la Plaza, vamos a usar un tercer banco ahí, nada que ver. Yo pongo mi fideicomiso y después les voy diciendo: me pueden dar esto y lo otro y lo otro. Ustedes no son en puridad los que deciden en qué se va a usar ni cuánto se va a usar, sino el emisor de ese fideicomiso. ¿Es correcto eso, don Juan Carlos? Asimismo, te voy a poner un ejemplo más simple todavía. Esto es como que vos tengas una cuenta corriente con firma conjunta. Varias personas tienen que firmar la cuenta. Se abre la cuenta,
se deposita dinero en la cuenta y después se gira un cheque. El banco mira si las firmas son correctas, si son las firmas que están registradas, si son las firmas que pueden autorizar el pago, entonces el banco paga el cheque y se acabó. Así mismo, ¿verdad? Un poco más complejo en la figura del fideicomiso, pero en el fondo es eso. Yo leí el informe completo. En realidad este informe no es nuevo. Lo están y hay que decirlo, porque si ustedes se acuerdan, este informe ya salió antes y ya lo presentaron en una conferencia de prensa. Y es un informe que yo me leí en aquel momento, que creo que le llamamos al doctor José González y todo, porque de verdad hay que meter una auditoría en IPS y ver quiénes funcionarios del IPS decidieron que en vez de gastar en A, iban a gastar en B. Quiénes decidieron gastar en otros centros de salud en lugar de, vamos a usar el hospital hemato-oncológico, que es el que más están usando. Quiero contarles que este informe ya salió hace tiempo. Lo resucitaron ahora porque nosotros fuimos a cuestionar los intereses del presidente de la República y últimamente las aplicaciones de los fondos públicos. Haciendo esta aclaración por cuenta y riesgo mío, quiero contarle algo más a la gente. Este informe, que ya salió hace tiempo, Iván, te pido por favor que busques cuándo fue que salió el informe del fideicomiso que IPS anunció públicamente. Está firmado por dos personas que están vinculadas al estudio contable de la ex viceministra de Tributación, Marta González, que por cierto, ya ustedes saben que nos puso 2 querellas a nosotros, que llegamos a tener 2 juicios al mismo tiempo. Bueno, hecha esta aclaración, sigo adelante. Una de las cosas que decían, y están mencionando a funcionarios de IPS y a gente que tenía capacidad de adoptar decisiones y decidir dónde metían la plata, hacia dónde se iban, es que aparentemente lo que hicieron fue gastar en sitios donde no estaba previsto. ¿A ustedes qué les llegaba, don Juan Carlos? Porque usted dice, nos entregaban los pedidos, nos entregaban lo que iban haciendo y nosotros en base a lo que ellos iban pidiendo, entregábamos. ¿Qué documentos tienen ustedes hoy en su poder que puede explicar esta operativa para que la gente no se le confunda a la gente? A ver, el IPS era el responsable de decidir qué obras hacer. Según el contrato, ¿no? ¿Qué obras hacer? Licitar las obras a las distintas empresas bajo la ley de las contrataciones públicas, creo que se llama. Verificar el cumplimiento de los contratos, verificar el cumplimiento de los pliegos de bases y condiciones de esas obras a través de un fiscal de obras, y eso generaban un certificado de obra que era una orden de pago para la empresa que ejecutó la obra. Nosotros nunca le pagamos, el banco nunca pagó algo a alguien distinto a una empresa que presentaba una factura y una empresa que presentaba un certificado. El IPS enviaba el certificado de obras debidamente firmado por todas las autoridades donde nos autorizaban a hacer el pago, y ese pago se hacía directamente en la cuenta de la empresa constructora. En algún minuto también se habló de que se pagaba salarios. Imposible eso, ¿verdad? Porque se pagaba a la empresa constructora, ¿no? O sea, a ustedes les daban las órdenes, ustedes tienen todas esas pruebas, don Juan Carlos, digamos, de quiénes fueron los funcionarios públicos que daban las órdenes, que invocaban resoluciones y que pedían este dinero. Por supuesto, Mabel, esto es como pagar un cheque, como te explicaba. El banco tiene la obligación de tener el cheque que pagó, y mañana si alguien viene y dice, pagaste con la firma equivocada,
yo tengo que demostrarle que no fue así. Tenemos toda la documentación y es más, esa documentación también se le pasó a la Fiscalía después de que se había presentado aquel dictamen de auditoría que mencionaste al comienzo y que un fiscal tomó el caso y nos habían solicitado toda la documentación y toda esa documentación está en la Fiscalía caso por caso. Y orden de pago por orden de pago. es cierto que las órdenes de pago, todas las instrucciones de pago iban autorizadas por fiscal de obras, responsable de área de infraestructura o de mantenimiento, gerencia de administración y finanzas y también por el entonces presidente de IPS. Por supuesto, todas las órdenes de pago vienen firmadas por el presidente del IPS y en caso de ausencia por el encargado del despacho. ¿Ese dinero se entregaba al IPS o se le pagaba directamente a los que iban haciendo las obras? Directamente a los que iban haciendo las obras. Y acá viene una consulta. El IPS había decidido que el fideicomiso se iba a usar para algunas obras. La auditoría dice que se usaron para otras obras. ¿El Banco Atlas decidía en qué usarse la plata? No, el Banco Atlas no decidía en qué usarse los fondos. Decía, no participaba en la selección de las obras a realizar, ni tampoco de las empresas que iban a hacer. El Banco Atlas tiene firmado un contrato con el IPS donde claramente está establecido de que esos fondos serían utilizados para la construcción de, creo que eran 5 ítems. Tenían nombres y apellidos de unas obras específicas, y el último ítem decía otros centros de salud. Cuando hablan de otros centros de salud, me acuerdo que la explicación que nos dieron fue de que hay, de repente, como se necesitan obras nuevas, también necesitan hacer el mantenimiento o refacciones de institutos ya existentes, pero que requerían un mantenimiento porque se caían por la edad que tenían, por lo que fuera. Así que también requerían de esos fondos para hacer los mantenimientos a los centros de salud. Por eso es que expresamente en el contrato, sin lugar a dudas, está establecido de que cualquier centro de salud es decir, los fondos podrían utilizarse en cualquier centro de salud, entiendo, en toda la República del Paraguay. De los 100 millones de dólares, ¿el dinero del fideicomiso quedaba en el banco o no, director? Quedaba en el banco por muy poco tiempo, porque lo que ocurría es que cuando se depositaban los fondos, esos fondos tenían totalmente definidos los beneficiarios. A ver, ¿cómo funciona esto? Es como cuando el Fondo de Salud mandaba a hacer las obras, llegaba el momento del pago, entonces se iba y tomaba el préstamo como para pagar. Entonces, los fondos que el banco recibía los tenía por muy poco tiempo, porque inmediatamente venían las órdenes de pago para pagar a los proveedores, ¿no? O sea, no es que el IPS le entregó 100 millones de dólares, guarda en tu cajita y quédate nomás vos con todo ese dinero. No, ese dinero entraba al banco y salía casi enseguida para pago a las constructoras. Así mismo. ¿De dónde salía el fondo, director? ¿De los fondos de salud? A ver, ¿de dónde salían? Los fondos vienen del fondo de pensión. Del fondo de pensión. Es como que el fondo de pensión le presta al fondo de salud y el fondo de salud le paga a los proveedores a los proveedores, a las empresas constructoras, ¿verdad? Entiendo. Entonces, lo que hacían era depositar el dinero prácticamente. ¿En cuánto tiempo ustedes ya estaban otra vez pagando a terceros en base al contrato de fideicomiso? Esa información no tengo, pero cuando venían los fondos, ya casi no te puedo decir, pero pasaba muy poco tiempo hasta que se utilicen todo de vuelta. Cuando dicen que este negocio no generó ningún dinero a IPS y que Atlas es el que se benefició de los 100 millones de dólares,
Disculpe que insista con esta parte, director. ¿Podría explicarle a la gente cuál fue la ganancia para IPS de hacer este sistema de fideicomiso para estas obras que incluían terminación de Ingavi y otras construcciones más, como el famoso hospital hemato-oncológico? Ok. Todos los fondos proveídos por el fondo de pensiones tiene una tasa de interés establecida en el contrato que paga el fondo de salud. El fondo de pensiones en todo momento es como un préstamo que da y gana intereses sobre ese préstamo, ¿sí? En todo momento. El dinero que no se utilizaba, ese dinero que quedaba en el banco por un tiempo hasta que se paguen todos los certificados de obra, ese dinero también generaba una tasa de interés que también está pactado en el contrato. Yo te cuento, Mabel, que el IPS debe ser la organización o el proveedor de fondos más eficiente que tiene el mercado en términos de conseguir rendimientos. Hace ya un par de años generaron un esquema de licitaciones para sus fondos, donde los bancos competimos por esos fondos de acuerdo a los plazos, etcétera, etcétera, y los rendimientos que tienen son excelentes para sus depósitos a plazo y también para sus depósitos a la vista. El banco, no te puedo decir la tasa de interés que gana el IPS, pero te cuento de que es uno de los clientes mimados, se puede decir, en términos de tasas de interés. ¿Se puede, si es que no va a violar usted el secreto bancario, se puede contar cuál fue la ganancia para IPS con este fideicomiso, director? No tengo en mente el monto, pero la tasa de interés que estuvieron pagando. A ver, la tasa de interés que estuvimos pagando al IPS por los fondos que mantiene a la vista son casi las tasas más altas que paga el banco, para empezar. Y el negocio fiduciario, el préstamo que hizo el fondo de jubilaciones al fondo de salud, tiene una fórmula que está sujeta a la inflación más un cálculo actuarial más un margen. Así que el fondo de pensiones tiene un muy buen esquema de rendimiento, muy bien hecho, muy bien calculado y que se va a mantener a través del tiempo porque la base para el cálculo es la tasa de inflación. Así que cuando la tasa de inflación en Paraguay llegó al 10-11% en su momento, hace un par de años, la tasa que rendía debió haber estado alrededor de ese número, ¿verdad? Y en la medida que iba bajando, también va a ir bajando, ¿verdad? Yo no sé, Pablo o Iván, si tienen alguna consulta. Exactamente. Buen día, señor Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pablo Guerrero le saluda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Las dudas no son básicamente mías, sino me gustaría que usted responda a las... inquietudes que tiene la gente. Digamos inquietudes, ¿verdad? Para no decir otra cosa. Uno, dicen que no están los hospitales que tenían que estar. Entonces la pregunta es, ¿los hospitales lo tenía que construir el Banco Atlas o el IPS? No, eso es responsabilidad absoluta del IPS, porque era la organización responsable, según el contrato, de definir qué obra hacer, definir los esquemas de contratación de las empresas y controlar la ejecución de las obras. Perfecto. Otra cosa que dicen, que ya incluso lo habló usted, es el tema de que no generó ganancias para los fondos del IPS. Y usted acaba de decir que sí. No, definitivamente eso es una información equivocada. Correcto. Todos los fondos del IPS generan muy buena rentabilidad, te diría. O sea, a partir de ahora, a pesar de que hay una ley vigente, hacer fideicomiso con IPS es sinónimo de proceso judicial. O sea, ya no hay que hacer fideicomiso con el IPS. A ver, yo no quiero criticar a una figura jurídica muy útil que se utiliza en todo el mundo y que ayuda muchísimo, muchísimo.
Entonces, no hay que sacar esa conclusión. Yo lo que creo es de que hay que entender, hay que leer los contratos, hay que ver cuál es la responsabilidad de cada parte, y si alguien incumplió, pues que lo pague, pero no matar la figura. Esto no, yo creo de que es una figura muy noble, hoy está siendo muy utilizada en todo el mercado. Tardó en implementarse en Paraguay la figura del fideicomiso, pero es una figura muy útil. Absolutamente yo creo de que este contrato del IPS está bien hecho, bien ejecutado. No puedo decir si las obras que hicieron fueron las prioritarias, no podemos opinar si los precios eran correctos, estaba fuera de nuestro control, o si se destinaron fondos a una obra y no a otra, eso estaba fuera de nuestro control. Nunca el banco estuvo obligado a reverificar eso, y si por alguna razón nos hubieran pedido para hacerlo, es posible que nos hubiéramos negado, porque nosotros no somos verificadores de obras o no somos expertos en estas cosas. La otra consulta que yo quería aprovechar para hacer, esto es más o menos, en algún momento de mi vida, cuando saqué un préstamo, yo creo que es una figura que se usa mucho también para que el banco no te trague, por ejemplo, la casa que estás comprando con el préstamo que acabas de contraer. Estaba antes Finlatina, me tocó hacer un fideicomiso y en puridad no es que yo le entregué todo el préstamo que saqué a esa empresa, ¿verdad? Sino que le pagaba a esa empresa vía el banco donde yo había sacado mi operación. Es más o menos como tener una caja independiente, y acá me dice un oyente, esto es más o menos como que depositas por adelantado para que esté disponible el fondo y al día siguiente se le pague a quien se tenga que pagar. ¿Es correcta esa figura, don Juan Carlos? Así mismo, tu apreciación y la del oyente. Pongamos un ejemplo simple. Yo quiero para mi casa, me voy y tengo un terreno, me voy y le contrato a una empresa constructora, yo elijo el plano, elijo las condiciones como de grande, como de chico, etcétera, contrato a la empresa y le doy para que él haga. Cuando terminó la obra, terminó todo, me voy y controlo, está todo bien, si me gusta, entonces le digo, dame tu factura, te voy a pagar. Entonces cuando te da la factura, vos le decís al banco, mandale una transferencia a esta empresa que me hizo la casa. Esa es la figura. ¿Quién eligió el modelo de la casa? Vos. ¿Quién eligió la empresa constructora? Vos. ¿Quién verificó que la obra que esté haciendo correctamente? Vos. ¿Qué hizo después el banco? Recibió una orden de pago, una orden tuya para pagarle a la empresa constructora. Eso hizo el fideicomiso. Le quiero preguntar otra cosa. Usted decía al empezar, señor Martín, que esto fue, esta figura nace después de una ley que sale durante el gobierno del señor Cartes. No le voy a pedir una apreciación ni una adjetivación, pregunto información. ¿Quién era ministro de Hacienda en ese momento? Lo pregunto porque recuerdo que Lea Jiménez se volvió nuestra ministra de Hacienda ya en el último tramo porque el señor Peña entró a campaña proselitista, entonces dejó el cargo de ministro de Hacienda. Pero cuando se hace esa ley durante el gobierno de Cartes y le entregan a usted el fideicomiso de IPS, ¿quién era ministro o ministra de Hacienda? No sé precisamente quién estaba en el cargo de ministro de Hacienda, pero entiendo que estuvo Santiago Peña y después vino Lea. Una de las dos debería haber sido, ¿verdad? Porque fue Santiago durante un tiempo y después vino Lea y completó, creo que, el mandato. Ahora, yo, Mabel, defiendo la ley, ¿eh? No, yo también, porque acabo de decir que lo del fideicomiso para mí es valioso. Usted está hablando de la ley que permitió la figura. Asimismo, la ley que permitió la figura creo que es correcta. Está vigente hasta hoy día. Está vigente hasta hoy día. ¿Y hay otros bancos que tengan fideicomiso también con otras entidades públicas, señor Martín? No sabría decirle eso. Eso ya no sé decir.
Solamente conozco lo que pasa en el Banco Atlas, ¿verdad? Pero lo que pasa fue en otros Sí, bancos, pero no, sin nombrar a quién otro banco, sin dar nombre. ¿Usted sabría si el fideicomiso es una figura que siguen usando en entidades públicas? entidades públicas, sí, a ver, el Banco Nacional de Fomento sé que tiene una área fiduciaria, la AFD también tiene una área fiduciaria, no sé exactamente qué negocios están haciendo. Conozco algunos, a ver, no quiero, hay algunas obras públicas, no sé, son públicas o privadas, algunas concesiones de rutas que recuerdo se hicieron también con la figura del fideicomiso. El fideicomiso es una excelente figura, de eso no tengo la menor duda. Yo les suelo decir acá a algunos amigos, esto es como el cuchillo. El cuchillo es un muy buen instrumento, sirve para muchísimas cosas. También sirve para hacer cosas malas, pero no porque sirva para hacer cosas malas voy a eliminar la figura y estoy matando miles de posibilidades de cosas buenas que puedo hacer con ella, ¿verdad? Y última pregunta, director, ya acá sí me preocupa más, ¿verdad? Desde ayer se instaló prácticamente que ustedes no pagaron nada, que el IPS prácticamente les regaló 100 millones de dólares y que encima que les regaló, por culpa del banco no se hizo un hospital, no se hizo otro hospital, gravedades y no es inexactitudes, son inventos. No es inexactitudes. La inexactitud es decir que son 2 metros en lugar de 3 metros. Pero decir que el banco es responsable de que no se haya construido un hospital, del cual el responsable es el que maneja la política de seguridad social, que es un presidente y todo su consejo, digo, ¿qué le diría a la opinión pública en general y a sus clientes en particular que se merecen esa respuesta? ¿Es cierto eso? Absolutamente no. Primero, el banco no se quedó con ningún medio guaraní que no le corresponde. Todos los fondos que el banco recibió en esa operación de fideicomiso fueron destinados al pago de obras. El banco no es responsable de la elección de las obras a realizar, ni tampoco de los precios que pagaron, ni tampoco de la calidad de la ejecución. El banco solo es responsable de haber pagado correctamente según las instrucciones recibidas. Mal podría ser el banco responsable de la construcción o no de un centro asistencial. Por lo tanto, las acusaciones o la que estás mencionando vos son absolutamente falsas. Toda la documentación está disponible para todos los órganos de control. Toda la información hoy ya está en la fiscalía que nos habían solicitado ya hace como, no sé, 8 o 9 meses atrás. Así que podemos decir que estamos muy tranquilos con nuestro actuar. Nuestro actuar está a disposición de todos los auditores que quieran, que tengan la facultad de mirar esto. Y nosotros no nos vamos a alejar de nuestros principios éticos en el manejo de los negocios. Esa es una premisa fundamental en este banco y no llegó el día en que nos despeguemos de ella y no creo que llegue alguna vez. Así que estamos muy tranquilos, Mabel, creemos que hemos cumplido a rajatabla los contratos, lo vamos a seguir haciendo y esto es absolutamente transparente. Para las autoridades que quieran mirar, aquí estamos a disposición. ¿Recuerda algún momento en que hayan sido tan atacados como están siendo atacados en los últimos tiempos? Si quiere contestar, conteste. Si no, sucede que hoy cuando estaban hablando del tráfico de armas, yo les dije acá en broma a los muchachos, seguro que habrá sido el Banco Atlas. Desde Cabeza Branca, Conmebol, ahora IPS... ¿Recuerda algún momento en el que hayan estado bajo un fuego tan intenso? La verdad que, Mabel, muchas veces ya nos pasó, muchas veces, no sé si esta es la primera, no creo que sea la última, pero
casi te diría que ya como que estamos acostumbrados. Bienvenido Siempre- al tren entonces, nos quedamos Sí. con la piel curtida. Así mismo, pero a ver, ¿qué es importante? Importante es mirarse al espejo y decir, lo que hicimos está correcto. Si tenemos que volver a hacerlo, lo vamos a hacer de la misma manera, de la misma forma, porque esto está correcto, ¿verdad? Así que el banco sigue operando normalmente. Nosotros estamos hablando acá, el banco sigue operando normalmente con todos sus clientes, con todas sus operaciones. No nos hemos resentido en absolutamente nada. Y somos este banco está gestionado por profesionales de muchos años de experiencia. Este banco no está gestionado por los miembros, los accionistas. Los accionistas, por supuesto, son personas que siguen de cerca, pero no está gestionado por los accionistas. Todos somos profesionales de muchos años y no nos vamos a apartar de nuestros principios. Nuestro principal activo es nuestra conducta. Así que no nos vamos a apartar de ella, ¿no?